plantea la ciudad es que la inmunidad no aplica para los autos y el argumento que ellos dan es este documento, donde claramente, de hecho yo lo tengo acá, ahora voy a leerlo en detalle, donde claramente lo que se ve es que todo lo que tiene que ver con un medio de transporte no está incorporado dentro del concepto de inmunidad. Ahora, para la Embajada de Rusia, lo que ocurrió ayer fue una clara violación a la normativa internacional. Bueno, vamos a hablar de este tema de la Convención de Viena con Muki Tenenbaum, que es experto en geopolítica y ex embajador. Hola Muki, buen día, bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. Bueno, el debate está realmente muy álgido respecto de este tema y nos gustaría saber, bueno, por empezar, ¿qué dice la Convención de Viena exactamente? ¿Cómo se aplica? ¿Y qué pasa en otros países con esto? ¿O qué pasaría con este tema? Bueno, no hace falta que preguntarse qué pasaría, sino qué pasó. Esto ya pasó varias veces. Ah, ok. Y hay distintos países que aplican este artículo de forma distinta. Por ejemplo, en Inglaterra son muy estrictos y en caso de que alguien no se someta a un control de alcoholemia, que puede negarse, en ese caso le revocan, le dan 48 horas o 72 horas, a veces una semana, para que se vaya el diplomático. Los británicos son muy duros. Por otro lado, los suecos no. Los suecos, por ejemplo, les pasó más de una vez y bueno, lo dejaron pasar. No pudieron hacer absolutamente nada. Pero quiero explicar algo que tiene que ver con geopolítica, que es más importante. La pregunta no es diplomático. ¿Diplomático de dónde? El diplomático es de un país africano. Entonces sí, uno puede pensar, aplicamos las leyes acá, la Cancillería decide. Cuando el diplomático es ruso, estamos hablando de algo mucho más allá del tema de inmunidad diplomática, de la parte técnica, por dos motivos. El primer motivo es que las relaciones con Rusia son mucho más importantes que un control de alcoholemia. ¿Sí? Es decir, en el mundo en el que vivimos esto es un tema importante. Y la segunda es que tenemos diplomáticos en Moscú. Y cosa que yo tuve la suerte de conocer a varios de ellos. La van a pasar muy mal ellos si en Argentina se quiere aplicar la ley o la Convención de Viena con este tipo de lectura. Y ellos pueden hacer que la pasen muy mal. Se van a vengar, digamos. Sí, ni hablar de turistas, por ejemplo, también, ¿sí? Yo te recuerdo que es un mundo en el cual los países empiezan a tomar rehenes. Rusia tomó rehenes, Venezuela toma rehenes, y yo no te diría que, pero que no voy a decir que lo van a tomar de rehenes, ¿sí? Pero que la atmósfera en este momento no es de, yo te diría, especial amabilidad entre los países que están enfrentados unos a los otros. Ya está Argentina enfrentada a Rusia por la política exterior argentina, que es un hecho. Esto simplemente me parece que agravaría, me parece un desatino insistir sobre este tema, porque realmente los riesgos son mucho más grandes que los beneficios. Más allá de cumplir o no cumplir la ley, que también está en discusión, ¿sí? si eso no es. Probablemente ellos tienen derecho a negarse a hacerse el test de alcoholemia, así, esa es la lectura que yo hago, pero normalmente esto se resolvería de alguna forma amigable y no tiene pinta de pasar eso. Así que me parece que mejor que antes que pase a mayores, me parece que la Cancillería debería desistir de insistir con este tema. Bruno, ¿querés intervenir en el diálogo? Sí, exactamente. ¿Cómo está? Buenos días. Acá le quería hacer la siguiente consulta, porque antes de presentar la nota hablábamos de que hay una especie de contradicción, o al menos muchos plantean que hay una contradicción dentro de la propia Convención de Viena, entre el artículo 22, inciso 3, y el artículo 41. El 22 que dice que un medio de transporte no puede ser revisado, requisado, etcétera, etcétera, y el 41 que dice que todo diplomático debe someterse a la ley del país receptor, en este caso de la Argentina. ¿Cómo conviven esos dos artículos y en todo caso, cuál debería prevalecer sobre el otro? A ver, otra vez, va a depender del país que lo recibe. Es un tema de interpretación. Claro. La lógica dice que si vos no podés no podés requisar un vehículo, no podés revisar un vehículo, y la persona está dentro del vehículo, yo no veo cómo se lo puede forzar a hacer un control de alcoholemia, me parece. Además que en Argentina no es obligatorio pasar un control de alcoholemia. Si no recibís, vos te podés negar y te dan una multa, ¿sí? Nadie te pone un aparato en la boca y te obliga a soplar.
Así que esa opción siempre existe. Yo te diría de que si yo tendría que elegir una de las dos, sí, el artículo 22 prima sobre el artículo 41, en Ajá. este caso, esa sería mi lectura, pero vos podés verlo como algo, te repito, a nivel diplomático, se echaron diplomáticos africanos de Inglaterra, de Estados Unidos, por temas parecidos. Claro. Claro, es una cuestión de interpretación, entonces, digo, por De eso Rusia, geopolítica, como claro, dijo. por eso Rusia denunció esta supuesta violación del derecho internacional. Sí, habría que ver qué pasa cuando esto pasa en Rusia. ¿Sí? Es decir, Claro. cómo Rusia actuó en estos casos. Bueno, tienen un problema serio de alcohol ellos, de conducción y de alcohol grande en Rusia. Pero habría que ver qué pasó allá. Sí, me imagino que esto ya ocurrió en Rusia, pero ahí habría que buscar los antecedentes, que no es tan fácil acceder hoy a los precedentes legales pertinentes de temas de tráfico y inmunidad en Rusia, ¿no? Qué tema, ¿no? ¿Y cómo debería reaccionar la Cancillería nuestra respecto de los reclamos de Rusia aquí? Yo creo que por el tema geopolítico, más que por todo, yo creo que deberían dejarlo pasar el tema. Bajar el tenor, ¿no? Sí, sí. Ujú. Lo que pasa es que esto crea un antecedente también para cualquier país menor que Argentina no tenga ningún interés de conservar o de cuidar las relaciones tanto como con Rusia. Pero si ese es el precio a pagar, a veces es un pequeño sacrificio para recibir o para no tener un problema más grande. Muki, gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo y felices fiestas. Felices fiestas a todos. Gracias. Muki Tenenbaum, experto en geopolítica y ex embajador. Bueno, interesante el foco que le da él. El tema es geopolítico. Hay países que tienen más peso en las relaciones bilaterales y además que podrían tomar represalias contra los diplomáticos argentinos y contra los turistas, especialmente Rusia, ¿no? Un país complicado.